Bueno, y ahora vamos a pasar a la tercera ponente, que es Mónica Alario. Mónica Alario es doctora internacional en estudios de género y experta en violencia sexual y pornografía, muy relacionado con lo que nos acaba de contar ahora Amelia Tiganus. Es también profesora de nuestra escuela posgrado en ESEN. Su ponencia, La pornografía, escuela de violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Adelante, Mónica. Vale, ¿se me oye bien? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, tienes 15 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Asociación de Mujeres para la Salud por organizar esta jornada y por hacerme un hueco entre tantas grandes mujeres a las que considero maestras. La verdad es que es un honor compartir esta tarde con todas ellas. Y también, bueno, con todas vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, también quiero daros las gracias por interesaros por estos temas que tanto nos siguen tocando a todas, ¿no? En esta ponencia vamos a hablar de cómo la pornografía colabora en la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. La pregunta a la que vamos a intentar responder es la siguiente. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales, entre comillas, con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? Esto es lo que encontramos en la violencia sexual. También es lo que encontramos en el consumo de prostitución. Hombres a los que les parece excitante realizar prácticas que ellos están viviendo como sexuales, pese a que las mujeres no quieran realizarlas, y por tanto, pese a que sean violencia sexual y no sexo, precisamente porque las mujeres no quieren realizarlas. En esta ponencia vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta, que viene siendo ¿por qué a tantos hombres les parece excitante ejercer violencia sexual? Vamos a ir a buscar respuestas a la pornografía. Lo primero que vamos a preguntarnos es cuál es el esquema más básico de la pornografía. En la pornografía, el varón es el sujeto que tiene un deseo sexual y la norma central de la pornografía, que siempre, sin excepción, va a cumplirse, es que el hombre va a satisfacer ese deseo por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Yo he realizado para mi tesis doctoral una investigación en la pornografía que ha durado 5 años, y en estos 5 años, en que he tenido que analizar muchísima pornografía, no he encontrado ni un solo vídeo, ni uno solo, en que un hombre tuviera un deseo y ese deseo no se viera satisfecho a lo largo del vídeo por medio de ese acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Las mujeres y las niñas, como bien acaba de decir Amelia, en la pornografía, igual que en la prostitución, son objetos, son el cuerpo que el varón va a utilizar para satisfacer su propio deseo. Y están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. Es decir, es irrelevante que lo que está mostrando sea la pornografía sea sexo o sea violencia sexual. En los 5 años de investigación en la pornografía, yo no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo para satisfacer ese deseo sexual que él tenía y ese no se viera respetado. Pero las páginas de pornografía están llenas de vídeos en que las mujeres dicen claramente que no quieren que los hombres accedan a sus cuerpos. Ni un vídeo en que ese no se respete. En la pornografía las mujeres no tienen derecho a decir que no y que ese no sea respetado. Y un ámbito, como ya afirmó Carol Pateman, un ámbito en que no se puede decir que no y que ese no se respete, es un ámbito en que el sí no es válido, porque no hay una posibilidad real de elegir. Lo que encontramos en la pornografía es que se arrebata a las mujeres y a las niñas su derecho a poner límites a los hombres en lo relativo al acceso a sus cuerpos. Y es por ello que podemos decir que la pornografía como discurso está negando el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Lo que encontramos en el esquema más básico de la pornografía es el siguiente mensaje. El no de las mujeres no se respeta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en concreto en la pornografía cuando las mujeres dicen que no? ¿Qué ocurre con este no de las mujeres? Vamos a hablar de cuáles son las 2 estrategias que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Para entender estas 2 estrategias, tenemos que tener en cuenta que en la cultura de la violación actual,
todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer es equivalente a su consentimiento, y este supuesto consentimiento mal entendido se considera suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual. Por decirlo en otras palabras mucho más claras, si la mujer no llora, no grita, no intenta defenderse, socialmente todavía se considera que eso es sexo y no violencia. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que ocurre en la pornografía cuando las mujeres dicen que no? La pornografía desarrolla dos estrategias partiendo de este no. Lo primero que puede ocurrir es que se transmita el siguiente mensaje. El no de las mujeres no significa no. En los vídeos que transmiten este mensaje se pone en juego una primera estrategia de reproducción de la violencia sexual, que es la invisibilización de la violencia sexual, en tanto que violencia, y su normalización y erotización como si fuera sexo. Esto es, en otras palabras, cuando la pornografía presenta situaciones que son violencia sexual, pero las presenta de manera que lo que se capta es que se está viendo simplemente sexo y no violencia. ¿Y cómo hace esto la pornografía? Lo hace afirmando el siguiente mensaje, que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que siguen la mayoría de los vídeos más vistos en las páginas web de pornografía más visitadas, y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere realizar una práctica sexual con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere participar en esa práctica. Cuando la mujer dice que no, el hombre ejerce algún tipo de presión, coacción o chantaje que hace que ella acabe accediendo. Las prácticas que veamos a continuación no son sexo, sino que son violencia, porque no hay deseo por parte de las mujeres y el consentimiento ha sido dado bajo coacción. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en estos vídeos? Lo que vamos a ver es que al principio las mujeres van a estar comportándose de manera pasiva, sin participar en las prácticas, sin mostrar estar sintiendo placer, tampoco se las ve sufrir. Pero según avanza el vídeo y según avanzan las prácticas, va a haber un momento en que esa actitud de las mujeres cambia radicalmente. Y de pronto comienzan a participar activamente y comienzan a mostrar estar sintiendo placer. Claro, esto se interpreta por el hombre que está consumiendo pornografía como si lo que estuviera viendo es sexo. ¿Por qué? Porque no solo no ve ningún tipo de resistencia activa ni sufrimiento por parte de las mujeres, sino que acaba viendo su participación activa y su placer. Esta es una estrategia repetida constantemente en la pornografía más visitada. Algunos ejemplos de vídeos de los más vistos que siguen este esquema, os pongo aquí los títulos para que veamos también qué tipo de vocabulario y lenguaje emplea la pornografía. Serían: entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, con más de 71 millones y medio de visitas; jugando con mi hermanastra y sus amigas, con más de 73 millones y medio de visitas; hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio de visitas; o jugando un juego con hermana caliente, con más de 80 millones de visitas. Claro, ¿qué mensaje recibe un chico de 8, 9, 10, 11 años, que es la edad a la que se comienza a acceder a la pornografía hoy en día en España, entre los 8 y los 11 años, que no solo no tiene ninguna educación que le permita diferenciar el sexo de la violencia, sino que ya viene de una socialización patriarcal que le ha enseñado a normalizar y a erotizar ciertos niveles de violencia contra las mujeres, que además no ha tenido ninguna educación sexual ni ninguna experiencia previa, por tanto no tiene ni idea de qué va el sexo? ¿Qué es lo que está aprendiendo cuando comienza a consumir pornografía y constantemente se le repite este mensaje? Lo que está aprendiendo es que, bueno, parecía que las mujeres no querían mantener relaciones sexuales porque dijeron que no, pero en el fondo lo estaban deseando porque al final las ve disfrutar. Y aquí viene todo este discurso patriarcal que afirma que las mujeres tienden a hacérselas difíciles, ¿no? Entonces lo que aprende este chico es que cuando una chica le diga que no quiere mantener relaciones sexuales, lo que él tiene que hacer es, intentarlo, insistir, presionar un poco, ¿no? El no ya lo tiene, porque él lo que ha aprendido es que es muy probable que esa mujer en el fondo sí que quiera. Estos vídeos están legitimando la presión, la coacción y el chantaje que los hombres ponen a las mujeres para que accedan a realizar prácticas que ellos desean y ellas no. Están enseñando que el no de una mujer puede convertirse en un sí por medio de la coacción y que eso no hace que la situación sea violencia sexual. Lo que están transmitiendo finalmente es que una práctica que comienza sin el deseo de las mujeres y con un consentimiento forzado es
sexo y no violencia sexual. Con la visualización de estos vídeos se construye un tipo de deseo sexual masculino que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual y la ejerzan, pero sin ser conscientes de que están ejerciendo violencia, sino considerando que eso es simplemente en lo que consiste el sexo. Así, la violencia sexual se reproduce porque se invisibiliza que es violencia y se normaliza como si fuera sexo. Esto es lo que sucede a partir de esta primera estrategia que pone en juego la pornografía cuando aparece el no de las mujeres, que es decir, que ese no, en realidad, no significa no. Lo segundo que puede pasar cuando las mujeres dicen que no, es que se transmita que cuando el no de las mujeres realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo. Aquí la pornografía pone en juego una segunda estrategia de reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es, en otras palabras, cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual, pero ahora de manera que se capta perfectamente que lo que aparece en el vídeo es violencia sexual. ¿Por qué? Porque muestra la resistencia activa de las mujeres, muestra a una mujer que llora, muestra a una mujer que grita, muestra a una mujer que intenta defenderse. Es fundamental que tengamos en cuenta que el consumo de este tipo de pornografía no es en absoluto minoritario. El vídeo más visto que yo encontré en 5 años de investigación era un vídeo que tenía 225 millones de visitas. Recordad que los otros que hemos dicho tenían 70, 80, 225 millones de visitas, que es un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que estos hombres la raptan, la llevan a un descampado, ella intenta escapar, ellos tienen que perseguirla, la golpean y se turnan para penetrarla anal, bucal y vaginalmente mientras ella llora y mientras ella grita, etcétera, etcétera. El siguiente vídeo más visto en esta página tenía menos de la mitad de visitas. Estamos hablando de algo consumido masivamente. Cuando los hombres consumen este tipo de pornografía, captan perfectamente que lo que están viendo es una violación. Captan que esto es violencia sexual, pero simultáneamente aprenden a erotizarlo. ¿Por qué podemos decir que aprenden a erotizarlo? Porque lo están viendo en la pornografía. Y los hombres utilizan la pornografía principalmente para masturbarse mientras la ven. Esto es lo que la pornografía presenta como lo que es la violencia sexual y simultáneamente la erotiza. Esta estrategia, además, refuerza la anterior, porque comparando estos vídeos con aquellos en que las mujeres al principio decían que no, pero acababan disfrutando, aquello parece mucho más lo que es el sexo y esto parece mucho más lo que es la violencia sexual. Que la pornografía erotiza la violencia sexual es un hecho. Aquí tenéis en la parte de la izquierda la cantidad de vídeos que aparecen en X vídeos cuando introduces en el buscador por palabras la palabra rape, violación. Por ejemplo, con la etiqueta Gang Rape Forced, que se puede traducir literalmente por violación en grupo forzada o por la fuerza, hay 24.950 vídeos en esta única página web que tienen esta etiqueta. Es muy importante que pensemos además en lo que está percibiendo a nivel sensorial un hombre que se está masturbando con este tipo de pornografía. Porque este hombre se está excitando con cómo la pornografía se recrea en ese sufrimiento de las mujeres. Primeros planos de sus caras mientras lloran, escuchando los gritos desgarradores, etcétera, etcétera, etcétera. La existencia de estos vídeos es muy relevante en la reproducción de la violencia sexual porque enseñan a los hombres precisamente a excitarse con este sufrimiento de una mujer ante una violación. Y los hombres no van a hacer en su vida sexual todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque les excita. Que la pornografía les enseñe a excitarse de manera masiva con este tipo de vídeos es muy relevante para que pueda llegar un momento en que decidan ejercerla siendo conscientes de lo que están haciendo. Volviendo entonces a la pregunta con la que abríamos esta intervención, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales, que hemos visto son violencia, con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? En la pornografía hemos encontrado 2 respuestas bastante claras. Hemos visto que en la pornografía los hombres han aprendido que el no de una mujer no significa no, y que por tanto realizar prácticas con una mujer que ha dicho
que no quiere realizarlas es simplemente en lo que consiste el sexo. De manera que la violencia sexual se convierte en algo completamente aproblemático y no criticable, porque los hombres aprenden a vivirla únicamente como lo que es el sexo. Una segunda respuesta que hemos visto en la pornografía es que los hombres han aprendido que en los casos en que ese no de la mujer realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo. Y por tanto han aprendido a erotizar directamente el ejercicio de la violencia sexual y pueden decidir ejercerla siendo conscientes de que es violencia. La pornografía es un producto del patriarcado que deshumaniza a las mujeres y a las niñas, que invisibiliza, normaliza, erotiza y hace apología de la violencia sexual contra ellas, que enseña a los hombres que la violencia sexual o bien es simplemente sexo o bien es sexualmente excitante y que por tanto colabora en la reproducción de esta violencia. Ya las feministas radicales en los años 70 decían que la pornografía es la teoría y la violación es la práctica. Hoy en día, la pornografía sigue siendo una escuela de violencia sexual y es por ello que desde el feminismo decimos que la pornografía es incompatible con el avance hacia sociedades en que las mujeres y las niñas puedan disfrutar por fin de su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. Derecho humano por el que el feminismo lleva muchos años luchando y por el que va a seguir luchando hasta que se consiga. Y hasta aquí mi aportación. Muchas Qué gracias. bien. Así que, y muchísimas gracias porque con mucha claridad todo lo que has expresado. Así que muy bien, Mónica, que sigas ahí estudiando y diciendo cosas tan verdaderas. Gracias.